Estudio de Fundamentos, nivel 2, 23 de agosto de 2026. Los evangelios, y te prometo que es la última vez que repasamos estos puntos generales. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuáles son? ¿En cuál nos vamos a basar para estudiar este módulo? Ok, Marcos, ¿te acuerdas de las características? Es el primero de los evangelios que se escribió por ahí del 60-68 después de Cristo. El autor, valga la redundancia, es Marcos, pero recuerda que Marcos no fue un apóstol, sino que él realmente era un discípulo, un intérprete, un escriba de Pedro, por lo que realmente se piensa que el evangelio de Marcos, fue dictado por Pedro, escrito por puño y letra de Marcos. Marcos también escribió para los ciudadanos del Imperio Romano y con la intención de presentar a Jesús como el rey que asume la postura de siervo y que vino a servir y dar su vida por los hombres. Para efectos meramente pedagógicos, aparece en pantalla la manera en la que dividimos el estudio del Evangelio de Marcos. Ya lo hemos visto un par de veces, pero si te faltó tomarle foto o nota, es el momento de hacerlo ahora. Y finalmente, quiero que recuerdes conmigo que el Evangelio de Marcos se escribe precisamente para presentar a Jesús como el rey que es, pero que voluntariamente asumió una posición de siervo que vino a servir y dar su vida por los hombres. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues mucha, porque en realidad un siervo, si bien tiene genealogía, no nos importa la genealogía de un siervo. Nos importa la genealogía de un rey, nos importa la genealogía de alguien importante, pero como la intención de Marcos es presentar a Jesús en esa posición de siervo, en realidad esa es la razón por la cual el Evangelio de Marcos no arranca ni contiene en sus páginas la genealogía de Jesús, como si lo hace el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas. En cambio, el Evangelio de Marcos arranca directamente con el ministerio de Juan el Bautista, con este cuate que estaba en el desierto, vestido de tal manera que traía a la memoria al profeta Elías, ese que sería enviado antes del día grande de Dios, conforme a la profecía de Malaquías, pero que también estaba cumpliendo con la profecía de Isaías 40, siendo este precursor que anunciaba, era esa voz que clamaba en el desierto y que tenía el propósito de preparar los corazones de los hombres para la llegada de Cristo, invitándolos al arrepentimiento, a reconocer que andaban por un camino equivocado, que era necesario corregir el camino y confiar en la gracia y la misericordia de Dios. Y ahí estaba Juan el Bautista predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, bautizando a todo aquel que saliera a su encuentro, incluyendo, como lo vimos la semana pasada, al mismísimo Jesucristo. Jesús sale al encuentro de Juan el Bautista para ser bautizado por él y platicamos que hay tres posibles razones por las que Jesús salió al encuentro de Juan el Bautista para ser bautizado y las tienes ahí en pantalla. En primer lugar, porque Jesús tenía que vivir en pleno cumplimiento a las leyes y mandamientos del Padre y el bautizo era una ley o un mandamiento del Padre. En segundo lugar, hay quienes piensan que Jesús se identificó con los pecadores a quienes vino a salvar. Segunda de Corintios dice que por nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Entonces, probablemente una de las razones por las que Jesús se bautizó es precisamente para identificarse con los pecadores a los que había venido a salvar. Y en tercer lugar, que es una opción un poquito más básica y más literal, dice que Jesús se bautizó porque en ese momento sería ungido con el poder del Espíritu Santo y reconocido por el Padre como su Hijo amado en quien tiene complacencia. ¿Te acuerdas del relato de que leímos en Marcos? Sale Jesús de las aguas y entonces se abre el cielo y el Espíritu Santo desciende sobre él como en forma de paloma y hay una voz audible desde el cielo que dice: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". ¿Sí te acuerdas o sigues dormido? ¿Te acuerdas, verdad? Perfecto. También vimos la semana pasada que después de salir de las aguas, el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, a quien venció en 3 ocasiones utilizando la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y después de su triunfo frente a Satanás, Jesús se movió a la región de Galilea, que como podrás ver aquí en pantalla, es la parte norte del territorio de Israel en la que se dividía en el tiempo de Jesús. Jesús se fue para acá, a la parte norte de Galilea. Tenemos la parte de en medio que es Samaria y tenemos la parte de al sur
que se llama Judea, es la región de Judea. Y entonces Jesús llega a esta parte norte, a Galilea, donde comienza su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios e invitando a sus oyentes a arrepentirse porque el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado a los hombres precisamente para que los hombres pudieran tener acceso al reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué características dijimos que tiene cada o todo reino? ¿Cuáles son los elementos que tiene todo reino? Un rey, muy bien. Súbditos, muy bien. ¿Quién es el rey del reino de Dios? Jesucristo es el rey. Muy bien. Jesucristo es el rey del reino de Dios. ¿Y quiénes son los súbditos o los siervos del reino de Dios? Nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Básicamente, esa es la manera en la que está compuesto el reino de Dios. Y así terminamos la semana pasada, con Jesús empezando a reclutar súbditos que le ayudaran en la obra evangelizadora que estaría a punto de comenzar. Vamos a seguir con esta imagen porque quiero preguntarles una cosa. ¿Cuál es la característica principal de todo rey? ¿Qué tiene todo rey? ¿Otra vez? Correcto. Todo rey tiene poder y todo rey tiene autoridad. ¿Y cuál es la característica principal de los súbditos o los siervos? Evidentemente, los súbditos no tienen autoridad, sino que los distingue del rey es que los súbditos o siervos se someten y obedecen a la autoridad del rey. Y el día de hoy vamos a leer un par de historias en el Evangelio de Marcos, una en el Evangelio de Lucas, en el que veremos cómo este rey, que es Jesús, tiene la oportunidad de mostrar su poder y autoridad sobre distintos elementos de este mundo. Jesús va a mostrar que es el rey que tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad para enseñar la palabra, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre las enfermedades y tiene una autoridad sorpresa que veremos al final de la clase. ¿Ok? Vamos a ver la primera autoridad de este rey. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Lucas capítulo 5. Vamos a leer versículos 1 al 11. Lucas capítulo 5. Vamos a leer versículos 1 al 11. Lucas, capítulo 5, versículo 1. ¿Estás ahí? Muy bien. Eso. Lucas 5, versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, nos dice Lucas, que había una ocasión en que tanta gente estaba ansiosa por escuchar la palabra de Dios, que aquello era un gentío, todo el mundo se agolpaba. Jesús voltea, se da cuenta que hay un par de barcas por ahí y le dice a Simón, agarra tu barca, métela en el mar y desde ahí voy a enseñar. Y así lo hizo. Pedro metió su barca en el mar y desde ahí estaba Jesús enseñándole a toda la multitud. Versículo 4 de Lucas 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas,
Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, en esta primera escena del Evangelio de Lucas, vemos cómo Jesús tiene autoridad sobre los elementos naturales, porque los elementos naturales fueron creados por medio de Jesús. Me explico. ¿Te acuerdas de Génesis? ¿Cómo creó Dios las cosas que existen hasta el día de hoy? O mejor dicho, ¿qué herramienta utilizó Dios para crear todas las cosas que existen hasta el día de hoy? Su voz, exactamente. Dios utilizó su voz para crear todas las cosas que existen hasta el día de hoy. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1 acerca de Jesús? Que en el principio era el verbo, la palabra de Dios. Jesús es la voz de Dios. Jesús es la herramienta con la que Dios creó todas las cosas que existen hasta el día de hoy. De tal manera que Jesús, al ser la herramienta creadora de la naturaleza, es soberano y tiene poder y autoridad sobre ella, y a la naturaleza no le queda otra opción que someterse y obedecer. Jesús, como el Rey del reino de Dios, comienza a manifestar su autoridad, en primer lugar, sobre la naturaleza, sobre los elementos de este mundo, porque los elementos de este mundo fueron creados por medio de Él. Segundo lugar, vemos que... caray, perdóname, no sé qué pasó acá. Te voy a cerrar porque si no vas a hacer trampa en la pregunta del rato. Listo. Segundo lugar, Jesús tiene poder para enseñar la palabra. Acompáñame a Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. Marcos capítulo 1, versículo 21, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Tú sabes cómo enseñaban los escribas en aquella época? Cuando los escribas enseñaban, pasaba algo muy parecido a lo que sucede en nuestros días. Ellos enseñaban lo que el rabino de su preferencia decía acerca de tal o cual tema. Es decir, la enseñanza de los escribas estaba fuertemente influenciada por la tradición y las costumbres rabínicas de aquellos entonces, que si bien habían nacido con buenas intenciones, la realidad, como lo platicaremos a fondo la siguiente semana, es que todas esas tradiciones, todas esas reglas, todas esas costumbres rabínicas comenzaron a distorsionar la ley y hacer que los hombres se perdieran del verdadero propósito por el cual Dios la dio a los hombres. Jesús no enseñaba de esa manera, Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, como quien tiene sabiduría. Y pregunta, ¿quién es el ser más sabio? ¿Quién es el ser que tiene la mayor autoridad de este mundo? Dios, exactamente. Entonces, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús enseñaba, lo hacía con una plena conciencia, con un total entendimiento de que lo que Jesús estaba hablando no eran palabras que a él se le ocurrían. Cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús hablaba, él hablaba las palabras que el Padre le dijera que tenía que hablar. Jesús enseñaba con autoridad porque Jesús estaba plenamente convencido de que no enseñaba ocurrencias. Él enseñaba las palabras que el Padre le enseñaba para que hablara. Acompáñame a Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 8. Juan 14, 8. Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ay Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y escucha bien, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y bríncate al versículo 23, por favor. Ahí mismo de Juan 14, versículo 23, dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Entonces, cuando Jesús enseñaba, Él no repetía las palabras como hacían los escribas de aquella época, sino que Él lo hacía con plena conciencia de que sus palabras eran las palabras de Dios mismo. ¿Y quién va a tener mayor autoridad para enseñar que Dios mismo? Entonces, segundo lugar, Jesús demuestra su autoridad para enseñar la palabra. Y en tercer lugar, vamos a ver también cómo Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Regrésate a Marcos, por favor. Marcos, capítulo 1. Vamos a leer versículos 23 al 28 para ver cómo Jesús demuestra su autoridad sobre los demonios. Marcos, capítulo 1, versículo 23. Después de este episodio en el que Jesús está enseñando con autoridad, dice el versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús ejerce poder y autoridad sobre los demonios porque los demonios saben quién es Él. Muchas veces se dice de broma, pero la realidad es que no lo es tanto. Ojalá que los hombres tuviéramos por lo menos la misma teología que tienen los demonios. Ojalá los hombres supiéramos lo mismo que los demonios saben acerca de Dios y de Jesucristo. Fíjate una vez más el versículo 24 de Marcos 1. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Y quién es Jesús? El Santo de Dios. El demonio que estaba dentro de este hombre sabía que Jesús es el Santo de Dios, que Jesús es el escogido de Dios, que Jesús es el ungido de Dios, que Jesús es el Cristo de Dios. Y por supuesto, con ese conocimiento, al demonio no le queda otra opción que someterse y obedecer, y salió de ese hombre ante la sorpresa de toda la audiencia que estaba presenciando aquella situación. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Regrésate ahí a Marcos para leer versículo 29 en adelante. Marcos, capítulo 1, versículo 29, para ver cómo Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Bríncate al versículo 40, por favor. Vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado,
Al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, cumple la ley, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Versículo 45, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús demuestra su autoridad sobre las enfermedades. Y algo importante que hay que mencionar sobre estas es que las enfermedades no son parte del diseño de Dios. Las enfermedades son una consecuencia del pecado y del mundo caído en el que tú y yo vivimos. Pero aún Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades y los padecimientos de los hombres, y lo vemos sanando a la suegra de Pedro, y lo vemos sanando a muchos que son traídos a él, incluido el leproso con el que termina este capítulo 1. El Evangelio de Dios dice que, el Evangelio de Juan dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, sino que Jesús vino y dio a conocer a Dios al mundo. Entonces, cuando vemos a Jesús tomarse el tiempo para ser tierno y compasivo con los enfermos, es porque el carácter del Padre es el mismo, tierno y compasivo. Y así como a Jesús le dolían las enfermedades, al Padre también le dolían las enfermedades por las que los hombres estaban pasando, porque como te dije hace un momento, no son parte. Ya no me escucho. ¿Sí me escuchan? Me escuchaban muy fuerte, yo creo. Porque las enfermedades no son parte del diseño original, sino son consecuencia de la caída. Pregunta: ¿será que Dios quiere que todos los enfermos sanen? ¿Será que Dios quiere que todos los enfermos sean sanados? ¿Sí? ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dios quiere que todos los enfermos sean sanos. ¿Sí o no? ¿Y por qué Jesús no los sanó a todos? Jesús no los sanó a todos. Regrésate conmigo al versículo 32 de Marcos capítulo 1. Versículo 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Y sanó a todos? A muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, ¿Jesús sanó a todos o no sanó a todos? ¿No? ¿Y por qué no? Porque no todos fueron, porque no todos creían. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Jesús efectivamente sanó a muchos, pero no los sanó a todos, porque a pesar de que a Dios le duele la enfermedad, no es la voluntad de Dios que absolutamente todos los enfermos sean sanados. Te digo que sí es la voluntad de Dios, que todos los hombres escuchen el Evangelio y crean en Jesús, como lo veremos en la pequeña historia que me salté en versículos 35 al 39. Acompáñame versículo 35 al 39, por favor. Marcos 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Te acuerdas que en alguna de las clases introductorias te comenté que Marcos utiliza una especie de redacción de torta o sándwich en sus narraciones? Mete una historia arriba, mete una historia abajo y una historia un poquito diferente en medio. Este es un primer ejemplo de ello. Y como tú te acordarás, cuando te preparas un sándwich o una torta, ¿qué es lo más rico? Lo de adentro, exactamente. Entonces tenemos una historia de sanación de enfermos arriba, tenemos una historia de sanación de leproso abajo, el pan de arriba, el pan de abajo,
pero el contenido es lo que acabamos de ver. Jesús vino a este mundo con una única misión y Él no permitía que los enfermos ni los endemoniados se interpusieran en su camino para poder llevar a cabo la misión para la cual verdaderamente fue enviado a esta tierra. Regrésate una vez más ahí al versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces estaba Jesús en un lugar desierto orando, pasando tiempo, platicando con el Padre. Y entonces le buscó Simón, versículo 36, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Quiénes son todos estos y para qué lo buscaban todos estos? Los que habían escuchado que Jesús había sanado enfermos o había expulsado demonios, estaban ahí agolpados a la puerta de la casa donde Jesús estaba. ¿Y para qué lo buscaban? Dice Chelita, para escucharlo. Más bien pienso que en este punto de la historia buscaban a Jesús para que los enfermos fueran sanados y para que los demonios fueran expulsados. ¿Y entonces qué hizo Jesús? ¿Salió al encuentro de todos ellos y los sanó a todos ellos? No. Él se fue a lugares vecinos a cumplir con la verdadera misión para la cual había sido enviado, a predicar el evangelio del reino de Dios, a invitar al arrepentimiento porque el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Acompáñame a Lucas 4 para leer esta misma historia desde la perspectiva de Lucas. Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43. Lucas 4, 42 dice que cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Subraya esto, porque para esto he sido enviado. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es la misma historia que leímos en Marcos, contada desde la perspectiva de Lucas, pero nos ayuda a confirmar que más que la de sanar a los enfermos o expulsar a los demonios, la verdadera misión del Hijo de Dios era predicar el evangelio. Y predicar el evangelio consistía en enseñar acerca del reino de Dios, pero concluía con la muerte de Cristo en la cruz, que sería la que nos permitiría tener un evangelio que predicar. Parece un juego de letras, pero la realidad es que Jesús vino a este mundo a predicar el evangelio que terminó con su muerte en la cruz para que entonces hubiera un evangelio que predicar. ¿Te queda claro hasta ahí? Jesús no vino a sanar enfermos, Jesús no vino a expulsar demonios, lo hacía porque se compadecía de ellos, al igual que el Padre se compadece de los males, porque no era la situación original del mundo, pero Él vino a este mundo con una única misión, la de predicar el evangelio que terminaría con su muerte en la cruz para que entonces hubiera un evangelio que predicar. Esa era la esencia de su ministerio. Eso es para lo cual Jesús vino a este mundo. Y justamente esta idea es la que nos lleva a la última muestra de autoridad de Jesús, que es sin duda la más importante de todas, porque Jesús va a demostrar que incluso tiene autoridad sobre el pecado. Piensa esto conmigo. ¿De qué nos serviría un rey que pudiera controlar todos los elementos de la naturaleza? ¿De qué nos serviría un rey que puede expulsar demonios? ¿De qué nos serviría un rey que puede enseñar muy bonito? ¿De qué nos serviría un rey que puede curar enfermos si en realidad no estaba resolviendo el problema mayor y más grave del ser humano? ¿Cuál es el problema mayor y más grande del ser humano? El pecado, exactamente. Jesús vino a predicar el evangelio que en su muerte en la cruz habría de consumarse, porque sería en la cruz en la que Jesús pagaría el precio de nuestros pecados, pero Jesús nos va a dar un spoiler de la autoridad que Él tiene para perdonar pecados, porque ahí es donde radica la importancia de Jesucristo.
¿De qué serviría que mis enfermedades, de qué me serviría sanar de mis enfermedades si eventualmente voy a morir y no tengo salvación, no tengo perdón de pecados ni vida eterna? De nada, ¿no? En realidad no sirve de nada. Pero si me dejas enfermo, porque es la voluntad de Dios no sanar a todos, pero el Evangelio me es predicado y entiendo que solo en Cristo hay salvación y vida eterna, entonces la historia cambia. No importa que yo pase 10, 15 o 20 años enfermo, si sé que esto es solamente momentáneo y que al final de mis días seré heredero de la vida eterna. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, acompáñame a Marcos capítulo 2 para ver cómo Jesús demuestra su autoridad sobre el pecado. Marcos capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vamos a quedarnos hasta ahí un segundito. Te voy a mostrar una imagen ilustrativa de lo que aconteció en aquella ocasión y vamos a analizar un poquito lo que acabamos de leer. Te decía yo que Jesús vino a este mundo a remediar el mayor problema que el hombre tenía y que es el pecado. Jesús no vino a darnos lo que queremos, Jesús vino a darnos lo que verdaderamente necesitamos. ¿Te acuerdas de lo que escribió Pablo en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre que nace físicamente en este mundo es pecador. Lo trae en su ADN por ser heredero del pecado de Adán. Todo hombre que nace físicamente en este mundo está separado de cualquier tipo de comunión con Dios hasta que en arrepentimiento de sus pecados viene a Cristo y confía en que su obra en la cruz pagó el precio de sus pecados y entonces recibe el perdón que lo reconcilia con Dios. Este paralítico que acabamos de leer no era diferente. El hecho de no poder moverse, el hecho de estar incautado a una cama, no le impedía pecar y no impedía que necesitara para poder tener el perdón de pecados la gracia y la misericordia de Dios que ese día encontró en la persona de Jesús. ¿Qué pasó con este paralítico? La fama de Jesús comenzó a extenderse a tal punto que ya no podía entrar en ningún lugar sin que la gente se agolpaba, como leímos hace rato, pero Jesús seguía enseñando. Y este paralítico tenía un par de amigos que no entendían la obra completa del Evangelio, pero que habían escuchado de un hombre que sanaba los malestares y enfermedades de las personas, lo habían entendido a la perfección y ese entendimiento los llevó a hacer algo totalmente arrebatado y totalmente imprudente para los estándares sociales de aquella época. ¿Qué hicieron estos hombres? Rompieron literalmente el techo de aquella casa y bajaron al paralítico para que pudiera tener la oportunidad de encontrarse con Jesús. Pero recuerda una vez más lo que acabamos de ver. Estos amigos del paralítico escucharon que Jesús sanaba enfermedades, entendieron que Jesús sanaba enfermedades y entonces actuaron en dependencia de lo que habían escuchado y de lo que habían entendido. ¿Te suena conocido ese caminito? Es el caminito de la fe que hemos escuchado varias veces. Si te regresas conmigo a la historia, en el versículo 5 dice Jesús, o dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, al ver que ellos actuaron en dependencia de lo que habían escuchado, en dependencia de lo que habían entendido, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pregunta, ¿el paralítico hasta este punto de la historia donde acabamos de leer, tuvo sanidad de sus males? ¿Hasta este punto que acabamos de leer? No. Él no obtuvo lo que quería, él obtuvo algo muchísimo mejor, lo que en realidad necesitaba, el perdón de sus pecados. Evidentemente esto generó sorpresa entre todos aquellos que lo escucharon y
entonces se lleva a cabo el desenlace de esta historia. Acompáñame ahí al versículo 6, por favor. Marcos 2, capítulo 6, dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, los cuales pensaban en sus corazones. No lo expresaban con voz audible, sino que eran pensamientos internos. Ellos cavilaban en sus corazones y decían internamente, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús que en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Versículo 12, el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, Jesús conocía que estos hombres en sus corazones estaban diciendo, ¿qué es lo que acaba de decir este cuate? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí quiero que repasemos unos conocimientos de lógica básica. ¿Cómo andan sus conocimientos de lógica básica? ¿Bien? ¿Qué es un silogismo, mi querido Robert? Ah, caray. ¿Qué es un silogismo, estudiantes de preparatoria? Muy bien. Un silogismo es un tipo de razonamiento que consiste en que a partir de dos premisas llegas a una única y lógica conclusión. ¿Ok? El silogismo es un razonamiento a partir del cual, empezando por una premisa mayor y pasando por una premisa menor, llegas a una conclusión. ¿Qué es lo que estos escribas pensaban en su corazón? En primer lugar, solo Dios puede perdonar pecados. Premisa mayor, solo Dios puede perdonar pecados. Cristo perdonó los pecados del paralítico, porque evidentemente para demostrar que tenía autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, para que todos ellos vean que lo que yo acabo de decir en cuanto al perdón de los pecados es cierto, a ti te digo, levántate de tu lecho y anda, y él se levantó y se fue, para demostrar que lo que Cristo decía con su boca era real, tanto en la sanación física como en el perdón de pecados. Pero bueno, regresando a esto, premisa mayor, solo Dios puede perdonar pecados. Premisa menor, Cristo perdonó los pecados del paralítico. ¿Cuál es la única y posible conclusión de estas dos premisas? Jesús es Dios. Esa era la conclusión a la que esta lógica básica tenía que llevar a estos escribas que presenciaron este milagro. Solo Dios puede perdonar pecados. Estás en lo cierto, es correcto. Solamente Dios puede perdonar pecados. Pero si estás viendo que Jesús perdonó sus pecados y para demostrar que tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete, entonces date cuenta que Cristo sí perdonó los pecados de este hombre. Y si solo Dios puede perdonar pecados, y si Cristo perdonó los pecados, la conclusión es que Jesús es Dios. Esta conclusión fue velada a los ojos de los escribas, traían tantas musarañas en la cabeza que no pudieron llegar a esta conclusión, sino que empezó una confrontación con Jesús que seguiremos viendo en los siguientes capítulos. El paralítico fue sanado, pero su cuerpo siguió el proceso normal de descomposición y eventualmente mi amigo paralítico se murió. Pero el regalo que recibió ese día de parte de Jesús le dio acceso a algo mucho más importante y mucho más trascendente que volver a caminar sobre tus propios pies. Le dio el regalo de la vida eterna al ser perdonados sus pecados. Con esto en mente, Jesús nos enseña que Él tiene autoridad como el Rey de este reino sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios y para perdonar pecados. ¿Qué vamos a hacer con la figura de este hombre que tiene tal autoridad? Vamos a escucharle, vamos a seguirle
Y como todos súbditos de todo reino, tenemos que someternos y obedecer. Algunos recorrerán ese camino, otros decidirán que es más fácil voltearse para el otro lado, y las consecuencias no solamente se presentan para la vida temporal de estas personas, sino incluso para la vida eterna. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Muchas gracias, familia. Es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Pequeña votación. Levante la mano al que le gusta más el esquema mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levante la mano al que le gusta más el esquema silla. Pues creo que perdieron, mis hermanos. La próxima semana prometo organizar las mesas de tal manera que estemos más cómodos y podamos tener más espacio para poder escribir. Gracias, que el Señor los bendiga. Nos seguimos viendo por acá.